Vale, pues lo siguiente es Xgen. Xgen nos sirve para crear pelo o incluso hasta césped. Yo en general suelo irme al workspace de Xgen para poder hacer las cosas un poco más sencillas. Y veis que cambia un poquito todo. Nos ha puesto otra vez las cosas de animación aquí abajo porque también es útil para Xgen si estamos animando un personaje que tiene pelo. Y nos ha aparecido, aparte del channel box y el attribute editor, esto de Xgen que hice aquí. Para empezar me voy a crear una esfera simple, la cual voy a utilizar para enseñaros un poco las básicas de Xgen. No nos vamos a meter muy a fondo porque es algo muy complejo y que nos llevaría muchísimo más tiempo. También me voy a asegurar de que tengo un proyecto como set. ¿Por qué? Porque Xgen siempre va a intentar acceder al proyecto y si no tenemos el proyecto cargado o puesto asignado, no nos va a guardar lo que es todo lo que es el pelo o no nos lo va a cargar. Entonces vamos a asegurarnos de que tenemos el proyecto asignado. Me voy a File, Set Project y aquí me voy a ir a buscar el proyecto del curso. Este de aquí, proyecto, le digo a Set. Ahora mismo todo lo que tenga que hacer en este proyecto lo debería guardar en esa carpeta. Entonces para empezar le voy a dar aquí a Create New Description y me va a aparecer esto. En Xgen es muy importante tener las cosas muy bien renombradas y siempre describiendo lo que es. Es decir, si yo por ejemplo tengo una descripción le voy a poner /d, si tengo una colección le voy a poner /co, porque así sé lo que es cada uno. Entonces para empezar voy a decirle, créame una nueva colección llamada, por ejemplo, esfera /co. Y la descripción va a ser, yo qué sé, entonces lo que nos va a hacer esto es crearnos una colección, por así decirlo, como si fuese una carpeta, que se llama Sphere Collection, y una descripción que se llama Base Hair Description. La descripción es lo que nos va a contener todo lo que es la información del pelo y va a estar dentro de colección. Es decir, luego nos podemos crear cualquier otra descripción dentro de esta colección y organizarnos de ese modo. Esto lo voy a dejar como está, excepto que aquí, Control Primitives, le voy a decir Placing and Shaping Guides. Le voy a dar a crear. Y ahora nos ha puesto esta ventana aquí donde podemos cambiar un poquito lo que es el pelo. Pero el pelo no tiene guías. Para que el pelo aparezca y tenga una forma, tengo que ponerle unas guías. Y para poner las guías le doy a este botoncito de aquí, Add or Move Guides. Y me sale esta especie de brush, el cual si yo clico en algún lugar, me aparece como una línea. Esto es una guía. En verdad yo esto, si me voy a Xgen, aquí a esta shelf, y selecciono esta herramienta de aquí, yo esta guía la puedo mover. Y de este modo puedo decir al pelo la dirección que tiene que tomar, cómo tiene que ser. Ahora mismo sigue sin verse nada. Voy a añadir más guías. Vale, pues con todas estas guías añadidas, si yo voy aquí abajo, veis que tengo Sphere Core y Base Hair D. Cuando yo entro en esta descripción, tengo todas las guías, las puedo seleccionar también desde aquí. Si yo ahora presiono este botón de aquí, me va a enseñar el pelo, voy a hacer un Xgen Preview. Y fijaros que salen un par, que no salen todos. Esto es porque la densidad es bastante baja, entonces vamos a subirla un poco. Y fijaros cómo ya va teniendo forma. Si yo ahora, por ejemplo, una de estas guías le aumento de tamaño y vuelvo a refrescar esto, el pelo va a tener ese mismo tamaño también. Esta parte de aquí, Modifier CV Count, es para la cantidad de puntos que va a tener el pelo como tal. Es decir, si yo el pelo ahora mismo voy a ocultar el pelo dándole clic aquí, voy a coger esto y le estoy aumentando y bajando el tamaño presionándolo a B. Era lo mismo que con Smooth Select.
Si yo hago algo así, por cierto, otra cosa que puedo hacer es si doy doble clic aquí y le digo lock length, ahora yo puedo moverlo sin que lo que es el tamaño de la curva influya. Si yo ahora hago esto, fijaros que no sigue demasiado fluido esa guía. Entonces si yo por ejemplo aquí le pongo 15, voy a tener más resolución en el pelo y va a seguirlo de forma más fluida. El length es lo que dice la altura del pelo, lo largo que sea el pelo. Width es básicamente pues lo ancho. Entonces yo esto lo voy a cambiar por ejemplo al 0,05, a ver qué tal. Vale, esto tiene un poco más de tamaño de pelo, sí. Le voy a poner esto de aquí, que es el anti-aliasing, para que no se vea con tanto... que no se vea tan mal. Entonces, si yo lo pongo con el anti-aliasing, veis que se ve mucho mejor, mucho más bonito visualmente. With ramp me va a permitir que aquí, al final, pueda hacerlo un poquito más... Bueno, a ver... que no quede tan... con un final tan seco. Fijaros que al haber editado esta parte de aquí, de repente esto se ha ido. ¿Por qué? ¿Se ha borrado? No. Simplemente es por la preview. Dependiendo de dónde tenga mi cámara, XGen va a hacer un preview de una cosa o de otra. Va a ocultar, va a no mostrar lo que hay de otras cosas. Entonces, si yo le vuelvo a dar aquí, vuelve a aparecer. Le voy a quitar el Tube Shade. En Preview y Output voy a poder ajustar las cosas a mi render, porque yo ahora mismo lo estoy viendo en el viewport, pero en verdad no veo la versión final del render, no lo veo con la iluminación, con cómo se vaya a ver. Otras tools bastante interesantes es estas de aquí que dicen Guide Tools Rebuild. Esto me va a permitir que si yo selecciono, vamos a usar esta por ejemplo, veis que si yo hago clic derecho y le digo Guide Control Points, me van a aparecer los puntos de control de nuestra guía y yo puedo seleccionarlos y editarlos. Esto funciona como una curva normal. Ahora, esto no tiene mucha resolución. Puedo hacer exactamente lo mismo que he hecho aquí, pero aquí abajo si yo le doy a Rebuild y le pongo por ejemplo 10, la curva va a tener mucha más resolución. Y si le doy a Normalize me va a normalizar la distancia entre cada punto. Ahora mismo no va a pasar nada porque la distancia ya era la misma. El Region Mask aquí abajo me permite, si yo por ejemplo tengo un personaje que tiene una línea de pelo, que tiene el pelo a cada lado, me va a permitir crear esa línea, porque ahora mismo por mucho que yo vaya a... Imaginemos que esto es la línea de pelo y voy a poner las guías así, dices, bueno, pues esto es lo lógico que habría que hacer, pero igualmente se me quedan así un poco que no. Entonces lo que puedo hacer es crear un Region Mask. Primero voy a guardar XGen y voy a irme aquí a Region Map. Todo esto parece muy complejo al principio, pero en verdad al final no lo es cuando te acostumbras. Ahora, mi consejo es que siempre guardéis antes de hacer nada con XGen. Es decir, cada botón que vayáis a tocar, sobre todo si son en términos de mapas como estos, siempre guardar. Vamos a Region Map, voy a darle clic a esta flechita, Create Map, y le voy a poner un nombre. Como os lo he dicho antes, en XGen intentamos hacerlo todo con nombres que sepamos qué es. Entonces le voy a decir base Fire Region. Le voy a poner el color red, me da lo mismo ahora mismo. Y la resolución con 5 está bien. Vamos a Create. Y ahora aparece esto. Ahora, esto yo no lo podría hacer si no tuviese UVs. En verdad, como es una esfera que ya está creada, tiene sus UVs, yo esto lo puedo hacer. Pero si no tuviese UVs, esto no funcionaría. Así que siempre aseguraros de tener UVs en vuestro personaje y de haber limpiado el historial antes. Es muy importante. Entonces voy a dar doble clic aquí, en color,
voy a ir, por ejemplo, a verde. Y voy a cambiar el tamaño del pincel. Y aquí lo que voy a hacer va a ser simplemente pintar una línea un poco de este modo. Puedo cerrar esto y ahora le doy a guardar. Y se ha pintado el mapa de región, lo he guardado. Si lo tengo que editar le doy a este botón de aquí. Y para salir le doy a la W. Pero tengo que activarlo. La máscara de región me dice que está a 0. Entonces si yo ahora le pongo 1, fijaros lo que ha ocurrido. El Region Mask yo también puedo crear una máscara que en vez de ser todo 0 y 1, puede ser 0,5, dependiendo de cada píxel. Entonces, esto también es muy interesante, crear otro mapa. No lo vamos a hacer porque ya os enseño cómo crear un mapa en este caso. Vale, y luego pasamos a los modificadores. Xgen tiene muchísimos modificadores que podemos usar para hacer nuestro pelo más realista. Yo en general suelo sobre todo usar el de clamping al principio para crear un nuevo modificador. Habéis visto, le he dado clic aquí, este botoncito de aquí, clamping, le doy OK y me dice no hay guías de clamping. Bueno, pues le digo setup maps. Le puedo decir, por ejemplo, le voy a decir por ahora 5. Le voy a dar a generar y fijaros que me salen unas guías que las va a utilizar para el clamping. Le doy a guardar y fijaros lo que me hace. Me hace que a partir de esas guías haya una especie de clamping, que el pelo va en esa dirección y se junta. Voy a poner mucho más pelo. Density voy a poner, por ejemplo, 400. Y voy a ocultar las guías dándole clic a este botón. Para que así lo veamos un poquito mejor. Por ejemplo, no, se lo voy a quitar. Yo puedo añadir luego después otro clamping. Aquí está, otro clamping. Me dice otra vez, las guías no se han encontrado. Bueno, voy a decir 10 de density. Normalmente yo suelo ir subiendo, de hecho le voy a decir 20. Suelo ir subiendo la densidad siempre. Para pelos realistas pongo 3 clamping. El de abajo tiene una densidad bastante poca. El segundo tiene más alta y el tercero tiene ya mucho más alta. Y yo, además de poder hacer esto, yo aquí también puedo decirle la escala del clamping. Fijaros. Aquí todo esto lo puedo editar. Puedo poner un efecto de que se corte al final o un efecto de noise. 1. Fijaros. Voy a poner también un efecto de noise en este. Y aquí también, obviamente, puedo crear mis mapas. En todo puedo crear mapas para hacer máscaras. También puedo crear un modifier de noise, mismamente, fijaros lo que ocurre. Y aquí puedo cambiar un poquito esta frecuencia, la magnitud también. Vamos a ponerlo a 8. Y le voy a bajar un poquito esto. Queda algo así. Le puedo también poner un coil, que es como que lo riza un poco. Fijaros. Esto lo voy a quitar porque no se va a ver nada de lo que haga después. Y también otro muy importante es el cut. Este me va a permitir tener un poco más de realismo. Fijaros que las puntas antes eran todas iguales, todas tenían la misma longitud. Si le digo cut, me las corta de un modo aleatorio. Ahora, lo bueno con Xgen es que todo es muy parametrizable, siempre puedes venir y cambiar cosas. También todo va por expresiones, es decir, que si conoces las expresiones de Maya, esto ya es un poquito más avanzado, pero si conoces las expresiones de Maya, puedes hacer cosas muy interesantes. Para ello sí que recomiendo ir a la documentación de Maya, que es donde vais a encontrar más información sobre cómo utilizar estas expresiones. Pero, por ejemplo, una de ellas nos permite que haya pelos que sean, por así decirlo, stray. Es decir, algo parecido, por ejemplo, a este pelo que sale por aquí, pero mucho más
aleatorio, mucho más fuera de lo que son los clamps, esto nos permite un realismo muchísimo mayor, porque son pelos que no se rigen por las mismas normas que estos que tenemos de aquí.